Vamos a ver, me presento yo, antes que nada a mí mismo, perdonad la modestia, soy Vicente San Juan, el editor de la Biblioteca Aguripa. A mi derecha tengo al general Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, que es general veterinario, y que ha colaborado en esta edición creando un glosario técnico de lo que es la jerga militar veterinaria, que no está al alcance de todo el mundo, sino es especialista o conocedor amplio del asunto, y que también ha hecho la introducción a los textos. Y todavía más a mi extrema derecha, sin ninguna segunda intención, está Luis Martín, hijo del capitán Martín, Miguel Martín, que es el autor de las memorias, y que, bueno, más o menos el desarrollo, para los que conozcáis la editorial, este es un ejemplo más de la lógica que queremos darle a la editorial a los textos de memorias divisionarias. En primer lugar está el texto, ligeramente expurgado de problemas o de asuntos ortotipográficos, pero sobre todo lo que está es anotado. O sea, es un texto anotado, en este caso por Carlos Caballero Jurado, que es el editor literario de la editorial, y por Miguel, Luis, con Luis, que los dos han hecho anotaciones al pie del texto de la memoria del padre, porque entended que son libros del año 41, 42, porque esto es importante decirlo, es un diario, no son memorias que escribió 40 o 60 años después, no, son diarios de combate, de operaciones que está in situ y va contando de una manera diarística, cotidiana, lo que va viendo y lo que le va sucediendo a él. Entonces, claro, muchas veces no se sabe muy bien el tipo de expresión, la jerga médica que utiliza, personajes que salen en el texto. Todo eso se ha aclarado mediante esas notas para que el lector tenga una lectura más fácil del texto, que es potestativa o no, es decir, que quiera leer la memoria pura, lo puede hacer, pero que se quiera apoyar en esas notas, lo puede hacer también. Un segundo nivel en el libro es la persona, o sea, ¿quién es el capitán veterinario Miguel Martín Ortiz? Nada más que su hijo, nada más adecuado que su hijo, uno de sus hijos, que escriba una biografía del padre, o sea, desde el punto de vista de la cercanía familiar. Luego también hay una serie, en los anexos, hay una serie de... hay un índice onomástico con todos los personajes que intervienen en el texto, hay un índice también de jefes y oficiales que están en el texto, que no están en el texto, pero que estuvieron adscritos al Cuerpo Veterinario Militar Divisionario, y luego hay un texto también que explica, bueno, en el caso de Carlos Caballero, explica también el diario de comisario de la Compañía de Veterinaria Militar, con nombres y apellidos de todos los que formaron esa primera expedición de junio del 41. Aquí en los anexos es donde en general Luis Moreno ha hecho un texto que es importante también como las notas para entender el texto base de memorias, que es lo que es la jerga técnica, es decir, el tipo de enfermedades, el tipo de tratamiento farmacológico, todo eso que no tenemos que entender los legos, viene explicado en ese glosario técnico que ha hecho para esta edición el general Luis Moreno, final de Caparrós, Luis Ángel Moreno. Y finalmente, bueno, creo que es un libro que en el 80 aniversario de la salida de Visión Azul y en el 200 aniversario de la creación del Cuerpo Militar Veterinario hace honor tanto a la Visión Azul como al Cuerpo Militar de la Veterinaria Militar Española, y creo que es un buen libro para conocer tanto la una como la otra. Y sin nada más, voy a hacer la palabra a Luis para que hable del hombre que está detrás de este libro de memorias a caballo sobre el hombro, que es su padre, Miguel Martín Ortiz. Luis, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. Supongo que la inmensa mayoría conocéis en el Museo de la Hermandad Nacional División Azul o sois miembro de la Hermandad. Puede que alguno no.
el general no lo conocía, por ejemplo, y está gratamente sorprendido de la labor de conservación del recuerdo, de la memoria, como se dice ahora, de la División Española de Voluntarios. Al fin y al cabo, 45.000 españoles pasaron por las filas de la División Azul o de las escuadrillas azules entre los años 1941 y 1943, luego en la Legión Azul también en el año 1944. De manera que, bueno, consideramos que es importante conservar el recuerdo de todos esos españoles que combatieron voluntariamente contra el comunismo durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno. ¿Quién era el autor de este diario? Bueno, pues obviamente nuestro padre, el capitán, luego coronel veterinario Miguel Martín Ortiz. Y bueno, en cuanto al libro, yo diría que tiene una cosa un tanto particular, que es que todos, sobre todo a través de la biblioteca de Uripa, que hace una labor, creo que ingente, extraordinaria, sobre recuperar testimonios de divisionarios, diarios, en otras ocasiones memorias, etcétera, pues tiene una cosa de particular, que es que todos hemos leído diarios, memorias de infantes, de oficiales de infantería, de artilleros, del Estado Mayor, que por cierto es un libro que a mí me sorprendió gratamente, me gustó muchísimo, desde el Estado Mayor, desde el cuartel general. Desde el cuartel general, eso, que contiene los diarios de los oficiales de Estado Mayor y que tiene además una información interesantísima. Pero bueno, en este caso pues tenemos una cosa un poco más rara, por así decirlo, ¿no? Que es el diario de un veterinario. Hay una cosa que llama bastante la atención a la gente, sobre todo cuando viene al museo, y es que los caballos tuvieran tantísima importancia en el ejército alemán. Bueno, es que en aquellos tiempos, si yo no estoy mal informado, solo había dos ejércitos en el mundo, tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que estuvieran completamente motorizados, que eran el norteamericano y el británico. Todos los demás ejércitos del mundo, en mayor o menor medida, dependían de la tracción animal, y el alemán no era una excepción. Y de ahí, por lo tanto, pues normalmente una división de infantería alemana, por 13 o 15.000 humanos, hubiera entre 5 y 6.000 caballos, según necesidades. Y de ahí, bueno, pues por lo tanto también de la importancia de los veterinarios y de la compañía veterinaria en una división alemana. ¿Quién era el autor? Pues el capitán Miguel Martín Ortiz, veterinario militar, que curiosamente empezó la carrera militar de una forma un poco accidental, porque si yo no estoy mal informado, en su proyecto vital no estaba ser veterinario militar, sino ser veterinario. Él había terminado los estudios de veterinaria, que yo creo que en aquellos tiempos ni siquiera era licenciatura, era más bien diplomatura. No, era una escuela superior. Escuela superior, pero no era facultad, no estaba en la universidad. 3 años eran, o 4 años. 5 eran 5 ya. No estaba mal informado. Tu padre estudió 5 años, pues estaba yo mal informado entonces. Estaba aquí dando mérito. Y bueno, pues al terminar la carrera, justo al terminar la carrera, se produjo el alzamiento nacional. A él le pilló en Córdoba, él era de Villafranca de Córdoba, un pueblo que está a 25 kilómetros de Córdoba, y le pilló en Córdoba capital. De manera que el mismo 18 de julio él estaba afiliado a la Falange Española de las Pons y se puso a las órdenes del coronel Cipriano Cascajo, que era el coronel del Regimiento de Artillería Pesada número 2, que era la guarnición de Córdoba. Empezó la guerra como falangista voluntario, luego como soldado de caballería, pero bueno, resultó que era veterinario, que encima sabía alemán, de manera que se pensó, pues lo lógico y lo coherente es que este señor sea veterinario, ¿no?, en el ejército, y por lo tanto empezó como oficial veterinario, como veterinario tercero honorífico, si no recuerdo mal. A lo largo de la guerra, bueno, pues como veterinario digamos que de complemento, no como un veterinario militar profesional, no era de carrera, fue ascendiendo y luego al terminar la guerra, pues ingresó en la Academia de Transformación, como otros tantos oficiales que habían servido durante la Guerra Civil, y de ahí ya sí que salió como militar, como oficial veterinario, como militar de carrera, como capitán veterinario. Poco después de terminar la Guerra Civil, bueno, como todos sabemos, estalló la Segunda Guerra Mundial y en junio de 1941, precisamente hace pocos días se cumplió el 80 aniversario, el 22 de junio Alemania invadió la Unión Soviética. Al día siguiente, si no recuerdo mal, el día 24, tuvo lugar el famoso discurso de Ramón Serrano Suñer,
Rusia es culpable, y de ahí salió el primer contingente de voluntarios. Ahora que tanto se dice que no, es que la gente es que mucho iba a forzar, no voy a meterme en esas estupideces, ¿no? Pero también se hablaba, por ejemplo, de que muchos oficiales iban por aquello de ganar laureles, de hacer carrera y tal. Bueno, cierto es que iban voluntarios. Es curioso además que Carlos Caballero, que no le tenemos ir aquí, que es autor precisamente de la parte, digamos, de toda la historia de la veterinaria militar alemana y la relación con la española dentro del diario, Carlos Caballero remarca precisamente que son precisamente los mejores de los veterinarios militares españoles los que se presentan voluntarios para partir hacia Rusia. Y entre ellos se encuentra, pues eso, mi padre, Miguel Martín Ortiz, nuestro padre, Ángel Morales Herrera y otros tantos que, bueno, podríamos nombrar aquí, pero que están ya en el libro. Y curiosamente, además, en materias tan especializadas como la veterinaria, como la medicina, como las transmisiones, donde a falta de especialistas, como bien ha dicho otras veces Carlos Caballero, si eres un militar profesional, el ejército te puede dar la orden de marchar, de ir a campaña, pues como estamos viendo, como hemos visto en los últimos 20-25 años, a tropas españolas ir a Bosnia, ir al Líbano, ir a Afganistán, o donde haga falta. Pues si eres veterinario, si eres médico, si eres de transmisiones, si eres de lo que sea, que no hay especialistas, se te da la orden y partes al frente ruso. Pero es que no faltaban ni siquiera entre los especialistas. De hecho, pues bueno, los veterinarios que se encontraréis en el diario fueron voluntarios. Padre, Ángel Morales Herrera, Ferreras, la guía Palomar, tantos y tantos que aparecen en el diario. Médicos, tampoco faltaron médicos voluntarios. Además, una cosa, que el curso de transformación, las biografías que vienen de jefes oficiales que estuvieron allí, viene como tu padre y otros que estuvieron en el curso de transformación de oficiales numerarios a oficiales de escala activa, eran los primeros de la promoción. De los 15 primeros de la promoción, creo que los 14 primeros fueron voluntarios. Es decir, que no iban los mediocres, no iban los absoluto, vamos. Iba la gente que seguramente tiene más posibilidades de conseguir un puesto rápido Efectivamente. Y como tal, bueno, pues se sirvió 2 años agregado, como decimos los funcionarios, la dependencia orgánica era funcional, ¿no? Perteneces a la compañía veterinaria, pero estás agregado, destinado, en el caso de mi padre, al tercer grupo del Regimiento de Artillería 250. Eres responsable de que estén en buen orden casi 500 caballos. Tiro ligero, tiro pesado, de silla, los caballos del grupo artillería. Grupo artillería, 12 piezas, utilizaba casi 500 caballos, menos a veces según las necesidades, pero bueno, son 500 cabezas de ganado, ¿no? Y allí incluso sirvió durante 2 años. De su paso en Rusia, él siempre decía una cosa, cuando se le preguntaba, no solía hablar del tema ni de la guerra civil, pero cuando se le preguntaba, él siempre decía que él había ido a luchar contra el comunismo. Punto. O sea, no daba más explicaciones. Yo fui a luchar contra el comunismo. Y lo tenía muy claro, además, siempre estuvo muy orgulloso de ello. O si estaba de mejor humor, decía, fuimos a devolver la visita. Era de cortesía devolver la visita a los soviéticos, ¿no? Entonces, pues esa era su motivación, era la motivación también de tantos y tantos españoles, y es lo que siempre además digamos que le informó su vida, ¿no? Lo que era la oposición y la lucha contra el comunismo. Él había visto lo que era el comunismo en España durante la guerra civil, y por lo tanto consideraba que era un deber seguir combatiendo al comunismo si tenían la oportunidad de ello, en este caso pues como oficial veterinario. Y luego, en cuanto a su participación, pues estuvo de los que hizo un servicio más largo, porque él se alistó en el primer contingente en julio de 1941 y volvió con el 11 batallón número 11 de regreso en abril de 1943. Es cierto que disfrutó un permiso en España 54 días, lo cual, lo que son las cosas, le libró de estar en la batalla de Krasnivor, porque precisamente en la Navidad de 1942 marchó de regreso a España, pasó por Berlín, pasó por Francia, volvió a España y volvió pues justo pocos días después de haber terminado la batalla de Krasnivor. Como él decía, dice, no estuve allí, dice, pero según vi cuando llegué, llegaban hasta nuestra línea de piezas, los soviéticos. O sea, si llega a estar allí, pues a lo mejor no estaba yo aquí, vete a saber, ¿no? No estábamos ninguno aquí. Y bueno, pues en cuanto ya al texto, pues es, como decía, un texto un tanto especial, en el sentido de que, bueno, todos hemos leído diarios de mi
infantes, de artilleros, incluso de médicos de campaña, pero que curiosamente están en primera línea, ¿no? Algunos hemos leído también. Este es el diario de un veterinario, por lo tanto es un tipo de guerra diferente. No estás en primera línea, estás con la artillería en este caso, estás a 7, 8, 10 kilómetros del frente y por lo tanto tu vida es bastante distinta, lo cual no quiere decir que sea tampoco una vida tranquila o exenta de peligros. De hecho, pues si yo no recuerdo mal, mi padre enterró a 3 compañeros, 2 oficiales de artillería y un capitán veterinario, si no recuerdo mal, todos ellos muertos en bombardeos soviéticos, porque claro, una cosa que sí que pasaba un día, otro también es que te bombardeaba la artillería soviética. Y cuando no te bombardeaba la artillería soviética, todas las noches tenías la visita de la aviación soviética, de la famosa Parrala, que a lo mejor no hacía gran cosa porque era de noche y no se veía mucho, pero no te dejaba dormir, según parece. Era un bombardeo todas las noches, la Parrala. Y bueno, pues era, digo, pues un servicio distinto, ¿no? Pero ni exento de peligros ni exento de responsabilidades, ¿no? Donde hubieran ido, no la División Española de Voluntarios, sino todas las divisiones alemanas, sin una compañía veterinaria, sin oficiales veterinarios, sin maestros narradores, etc. Cuando todos hemos leído seguramente algunas veces memorias o recuerdos de pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Todos los pilotos empiezan, ¿qué habría sido de nosotros sin los mecánicos, ¿no? Que hacían volar los aviones en las condiciones más increíbles, con frío, con calor, en el desierto, en Rusia, no sé qué. Pues aquí pasa lo mismo, ¿qué habría sido del ejército alemán sin los veterinarios, sin los maestros narradores y sin las compañías veterinarias? A ver cómo se habría movido, ¿no? Pues es el mismo caso. Y luego, pues en cuanto a su contenido, pues también hay gente que lo ha leído ya y que le llama un poco la atención, que dice, tu padre parece que con los alemanes no se llevaba muy bien, ¿no? Digo, no es así. O sea, las cosas hay que, como bien decía Vicente, las cosas hay que entenderlas en el momento en el que se escriben y en su contexto. Mi padre en algunas páginas tiene palabras bastante duras para los alemanes, pero hay que tener en cuenta que él está viviendo el momento, que él ve ciertas cosas que no acierta a entender o no le gustan, pero tampoco tiene toda la información que tenemos hoy día nosotros acerca de qué es lo que estaba pasando ahí. Claro, pues en un momento de que los alemanes están chaqueteando, o sea, que estaban retirándose, ¿no? Pero no, en la guerra que tienes, la información de lo que pasa digamos que inmediatez y poco más allá. Pero además te enteras más bien de poco, son todos macuzazos, entonces no tienes la información para saber por qué los alemanes están retirando. No es que estuvieran chaqueteando, es que era una retirada necesaria porque si no se los llevaban por delante los soviéticos, ¿no? Y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues no, ni mucho menos. De hecho, mi padre tenía bastante simpatía por los alemanes y de hecho siguió trabajando después de la guerra, realizó incluso viajes profesionales a Alemania y de hecho tenía buena relación incluso con bastantes madrinas de guerra alemanas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una sensación que a lo mejor alguien podría sacar del diario, pero no corresponde en absoluto a la realidad. Y de hecho, además, yo creo que Carlos Caballero lo explica convenientemente en algunas notas. Aparte que también ve cosas que no le gustan, que hacen los alemanes, pero como en general tampoco le gustaban los españoles, habría también en ese sentido un cierto choque, digamos, de mentalidad en cuanto a qué tipo de guerra estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues también hay cosas en las cuales la mentalidad española, y la de mi padre también, choca con la de los alemanes, ¿no? Tiene una mentalidad bastante diferente en cuanto a lo que es la campaña de Rusia. Y bueno, pues en cuanto a su vida posterior sobre la división, después del diario, por así decirlo, pues como sabéis, era ya oficial veterinario, era profesional y por lo tanto siguió carrera en el ejército. Siguió ascendiendo hasta comandante, teniente coronel, en el año 1974, y estuvo destinado siempre en cuestiones de veterinaria militar, salvo curiosamente en sus últimos años de servicio, ya por el año 75, 76 o por ahí, que como había hecho el curso de logística de campaña, lo había hecho también, que le destinaba a la Escuela Superior del Ejército como profesor de logística de campaña, cosa que no le gustaba. Menos mal que no le gustaba porque fue el número 2 de su promoción, si le tenía que gustar, le saca el número 1. Y bueno, pues esa fue más o menos su vida. Estuvo reconocido, yo de hecho además es una cosa curiosa que yo sobre el paso por Rusia de nuestro padre y de su vida militar he aprendido más en los últimos 10-11 años que durante toda mi vida anterior,
porque precisamente el haberme interesado por la división azul me descubrió muchas cosas de mi padre, y luego también, curiosamente, pues una vez el general tuvo la gentileza de invitarme a conocer el CEMILVET, el Centro de Veterinaria Militar de la Defensa, el sucesor de donde sirvió nuestro padre, la agrupación de tropas de veterinaria, ¿no? El laboratorio y parque central de veterinaria militar. Y entonces, pues ahí fue también donde precisamente, pues, dijo el general, dice, que tú no sabes, dice, lo que hicieron tu padre y Ángel Morales Herrera por la veterinaria militar española, la revolucionaron, que fueron dos revolucionarios de la veterinaria, que no sabéis lo que tenéis en la familia, me dijo. y de hecho, pues era... Es que no sí. Además, tu padre no lo has dicho, pero era doctor veterinario, es decir... En el año 48 hizo la tesis doctoral, es verdad. Después de acabada de vuelto de Rusia, sí, es verdad, presentó su tesis doctoral en la Universidad Complutense, si no recuerdo mal, sobre el muermo. Pero bueno, el muermo es una enfermedad equina, el general lo explicará perfectamente. Contribución sobre el diagnóstico sobre el muermo, creo que era el título. Y bueno, pues en el CEMILVET vi, con ocasión precisamente además de donar los libros de mi padre, ¿verdad? Podían tener un valor afectivo para mí, pero no me iban a ser de gran utilidad, porque eran de veterinaria en alemán encima, entonces pues iba a aprender poco, más bien, ¿no? Entonces pues allí vi con curiosidad que había una placa con los nombres de todos los directores de la biblioteca de veterinaria, y entonces estaba, pues claro, de los doctores, Miguel Martín, Ángel Morales también estaba, no sé si yo no recuerdo mal, y bueno, Pedro Lavanda, si no, que yo recuerde, y además eso, pues esa anécdota curiosa también que me contaba el general, que Miguel Martín y Ángel Morales Herrera, que fue compañero suyo en Rusia, él era el veterinario de la Plana Mayor del 2º Batallón del Regimiento 269, también andaluz como él, siempre compartieron prácticamente toda su carrera militar destino, trabajaron siempre juntos, eran tan amigos que eran casi hermanos, hasta el punto de, como decía el general, que me hace mucha gracia, las generaciones posteriores de veterinarios militares hablaban del coronel Martín Morales, en vez de los coroneles Martín y Morales, ¿no? Ángel Morales Herrera y Miguel Martín Ortiz, que la gente creía que era el coronel Martín Morales, ¿no? Y esa, bueno, pues es la reseña que yo podría hacer de mi padre, ¿no? Yo desde luego me he quedado sorprendido de lo que he aprendido de él después de llevar tantos años muerto, y de haber aprendido incluso que fue siempre una persona inteligente, muy valiosa y muy apreciada profesionalmente, pero yo no sabía que había llegado hasta ese punto de que efectivamente, pues eso, el coronel Martín, junto con su amigo de toda la vida, el coronel Morales, habían sido tan importantes para la veterinaria militar española, lo cual pues a mí me sorprendió muy gratamente y me siento orgullosísimo de nuestro padre. Y nada más, espero que os haya hecho una idea no excesivamente alargada y pesada de quién es el autor del diario, y ya pues para el aspecto técnico histórico de la veterinaria militar pues le cedo la palabra al general don Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, que tiene la gentileza de estar aquí con nosotros. Gracias. Yo rendiría un homenaje con un aplauso. Muchas gracias por vuestras palabras. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento, en primer lugar a mi buen amigo Vicente y también a Luis, extensible a Carlos Caballero Jurado, que leí el manuscrito cuando salió, antes de que saliese de la rotativa de imprenta. Mantuve contactos con nuestro buen amigo Vicente, me sorprendió su talante, sus conocimientos, su forma de llevar las artes gráficas, de mantener una biblioteca tan excelente como es la biblioteca del Guripa. Eso vaya por delante mi agradecimiento. Con respecto al libro, sí, me sorprendió y muy favorablemente cuando leí el texto primigenio y vi que, sea por casualidad, decía en el prólogo, o sea por un
un plan previamente concebido. El caso es que coincidía con el 175 aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar en 1845. Verdaderamente todavía resuenan en mis oídos los ecos del año pasado, del 15 de junio, Día de la Veterinaria Militar Española, y muy pocos meses después surgía el libro, A caballo desde Novgorod. Me gustó mucho el texto. ¿Cómo poderlo enlazar? Ahora que estamos en este foro tan estupendo, donde veo a una serie de socios, hombres y mujeres que mantienen esta hermandad de divisionarios a los que felicito. ¿Cómo poder hacer esa ligazón? Pues los veterinarios militares, como dice el libro en su subtítulo, protagonistas desconocidos, protagonistas ausentes. Es curioso, cuando la 250 División Española de Voluntarios, incardinada dentro de la Wehrmacht, tiene una compañía de veterinaria con 250 hombres, poco más o menos, según las circunstancias, que era una de las compañías más voluminosas, no solamente con veterinarios, sino, como muy bien ha dicho mi buen amigo Luis, con maestros herradores forjadores, con guarnicioneros, que no quiero que se me olvide, con ayudantes inspectores de triquinas, que eran suboficiales procedentes de la Escuela Superior de Veterinaria. Esa compañía tuvo una cantidad de visitas de todo tipo de mandos, desde oficiales superiores, tipo tenientes coroneles y coroneles alemanes, hasta generales, hasta el general Muñoz Grande. La verdad es que estaba funcionando muy bien esa compañía. Pero es que además existía una compañía de carnización que seguía a las tropas y que se posicionaba muy cerca del frente. Les recuerdo que los veterinarios militares era personal combatiente, no estaba sometido bajo la protección y el paraguas de las organizaciones sanitarias, ni del Convenio de Ginebra y de La Haya, sino que era una compañía que llevaba un armamento medio, fusiles ametralladores, bombas de mano, pistolas, y además el general Lindemann, cuando rindió su informe final, felicitó, entre otras muchas fuerzas que habían protegido ese frente del este en Leningrado, Novgorod, felicitó precisamente a las compañías de veterinaria que habían intervenido, y entre ellas la compañía de veterinaria de la 250 División, guardando y protegiendo ese frente. La compañía de carnización estaba muy adelantada, puesto que tenía que utilizar unos camiones frigoríficos con unos grupos electrógenos. Me ha sorprendido ver un par de grupos electrógenos pequeñitos, pero que tenían que utilizar esos mismos grupos electrógenos para poder iluminar los cobertizos, el alojamiento del ganado. Es decir, y además tenía que preparar miles de toneladas de carne que tenían que adquirir o requisar en las inmediaciones, y que había que carnizarlas, y que había que preparar embutidos, se aprovechaba todo, las grasas para los bujes de los cañones. Hay que reconocer que efectivamente los veterinarios más bien estaban en la artillería hipomóvil, pero es que la artillería era bombardeada y se tenían que proteger. Por lo tanto, estos protagonistas ausentes no eran tan ausentes. Luego, además, tenían una función muy importante desde el punto de vista de la salud pública. No olvidemos que el ganado que tenían que cuidar, que superaba las 5.600 cabezas de caballos, tenían enfermedades transmisibles al humano, entre ellos el muermo. El muermo, enseguida uno sintoniza con esa palabra, porque si yo llego a decir la enfermedad producida por la Burkholderia malei, pues nadie hubiese comprado el libro ni se hubiese interesado por el célebre muermo. Pero efectivamente era una zoonosis, una enfermedad transmisible, que además, como COVID, pues la verdad era una agresión biológica. Eso es la verdad. Lo padecían todos los censos caballares de Europa, incluido España, donde producía miles de muertes. El caballo costaba
como muy bien hizo Carlos Caballero, una comparación económica, pues costaba casi como un vehículo. O sea, y reponer o remontar esas bajas era imposible que los equipos de remonta pudiesen producir y generar, puesto que tenía la yegua que estar 11 meses de gestación, necesitaban casi 8 meses de lactación, 3 años de entrenamiento, hasta que se incorporaban con 5 años a las fuerzas hipomóviles. Verdaderamente mantener ese censo caballar producía una merma en la economía, pues, muy importante. Además, no solamente el muermo como enfermedad infectocontagiosa, existían las parasitosis. Muchos de los parásitos afectaban al humano, generalmente piojos y sarna, por lo cual tenían que utilizar unos equipos de desimpregnación biológica, de gaseamiento, es como viene en los libros, pero cualquier persona poco avisada, al ver que los veterinarios utilizaban equipos de gaseamiento, estarían pensando en que estaban gaseando pues todos los ganados de los agricultores y ganaderos, nada más lejos de la realidad. Eran unos equipos de procedencia suiza, donde del orden de 3.000, más de 3.000 cabezas tuvieron que ser gaseados con dióxido de azufre, pues para combatir las sarnas tan frecuentes, los piojos, las ladillas, es decir, que tenían también una función sanitaria. Con respecto al protagonista que hoy nos trae aquí, que es vuestro padre, Miguel Martín Ortiz, pues indudablemente él hizo el doctorado. No era que se hiciese el doctorado. Les recuerdo que los estudios de veterinaria no entran en la universidad hasta el año 1943. ¿Qué sucedía hasta esa fecha? Que los estudios de veterinaria era una escuela técnica superior, como una ingeniería, como la ingeniería agronómica, como la de industriales, como los arquitectos, y se regía, no eran unos estudios universitarios, sino unos estudios politécnicos. No existía el doctorado precisamente para las carreras técnicas de este tipo, en la que se incluía la Escuela Superior de Veterinaria. ¿Qué es lo que hacían los ingenieros, incluidos los veterinarios? Que tenían unos estudios superiores de veterinaria, equiparables al doctorado. Pero se puede decir que no eran universitarios. Bien es cierto que a los ingenieros les importaba 3 bledos ser universitario en aquella fecha. Lo que querían es ser ingeniero. Pero en el año 43, precisamente se produce el ingreso por la puerta grande de la Escuela Superior de Veterinaria en la universidad. Se incorpora perfectamente. A partir del año 1943 hay una transitoriedad de estudios superiores que precisamente les permiten a los oficiales veterinarios, por su alta preparación, por la dificultad y la exigencia en las oposiciones que tenían que realizar para la Escuela Militar de Sanidad, mejor dicho, para la Academia de Sanidad Militar, unas fuertes oposiciones. Bueno, pues a partir ya del año 45, se nos doctora nuestro protagonista en el año 49, creo recordar, ya es de los primeros doctores en veterinaria. Lo hace con un trabajo muy atractivo, que era el diagnóstico del muermo, o el combate contra la Burkholderia malei, de la misma forma que se estaban realizando estudios para la tuberculinización, puesto que el ganado padecía tuberculosis, que además transmitía al humano. Piensen ustedes que casi el 80% del ganado vacuno que se sacrificaba allí en el frente del Este, al hacer la inspección forense de las carnes, estaba contaminado con tuberculosis, que había que hacer un expurgo. Había tuberculosis miliar, tuberculosis perlada, había que sanear esas carnes para poderlas librar al consumo de las tropas que estaban en primera línea. Luego estaban haciendo una función muy importante. Nuestro querido protagonista se siente atraído precisamente por el diagnóstico del muermo. ¿Ello qué supone? Supone un conocimiento del laboratorio, un conocimiento de la preparación de sueros y vacunas, un conocimiento de todo el instrumental laboratorial, un conocimiento de las labores que estaba realizando Louis Pasteur, un conocimiento de los anatomopatólogos alemanes que tenían un gran prestigio. Piensen ustedes que dentro de la veterinaria militar alemana el rango máximo era un teniente general,
cuando en España solamente el rango máximo era un coronel. Fue precisamente al regreso de la División Azul, ya en el año 43, cuando se crea el generalato en veterinaria y cuando además los textos organizativos de la veterinaria española se fijan mucho en la organización alemana. Tenían una magnífica organización veterinaria. Todo eso se plasma en normas. Bien, pues nuestro protagonismo se siente atraído precisamente por el laboratorio. Pero no solamente para la preparación, es que tiene una vocación docente. De ahí esa confusión de hablar de Martín y Morales como si fuese una sola persona, que los más jóvenes crean que era un gran sabio, una sola persona, que preparaba a los oficiales. Fue el jefe del servicio de microbiología, de bacteriología, de virología. Con el tiempo fue cambiando el nombre, pero no cabe duda que él durante bastantes promociones preparó a los que hoy son los veterinarios diplomados en microbiología. Por lo tanto, sí le tenemos un cariño y un reconocimiento. Yo entonces no era nada más que un joven capitán veterinario cuando oía hablar de la tonsura, del áurea, de Martín y Morales, pero claro, nosotros jóvenes les veíamos pues muy mayores, encima altos, espigados, y además llevaban un parche de la División Azul. Claro, nosotros, casi temerosos, mirábamos, no nos atrevíamos a hablar porque conocíamos las vicisitudes por las que habían pasado. Por lo tanto, el libro viene a cubrir un enriquecimiento de la biblioteca del Gurimba. He visto en la contraportada los numerosos libros que se han hecho. Creo que ha sido muy oportuno este libro para conmemorar no solamente un diario que fue redactando día a día uno de los protagonistas, sino que además enriquece la historia. Dentro de nada entregaré un libro en la biblioteca de la Academia de Sanidad Militar, donde se están preparando ahora 9 oficiales veterinarios, jovencísimos, hombres y mujeres. Por cierto, casi los números 1, casi siempre son mujeres. Deben de estudiar mucho, y debe ser así. El caso es que entregaré ese libro. También entregaré otro libro que puedes ojear aquí en la División Azul. Nos decía nuestro amigo Vicente, bueno, pues yo he contribuido con un prólogo, pues se ha contribuido con un glosario de términos científicos, de los términos farmacológicos que utilizaban los veterinarios. Hay que reconocer que la patología mayor, del 30% aproximadamente, era una patología digestiva, con dolores cólicos que inutilizaban, incluso llevaban a la muerte a los équidos. Había otra patología que entonces no se describía en los libros de patología médica, que eran unos edemas de pene por las congelaciones. Las chicas jóvenes rusas sonreían cuando veían un caballo con un pene edematizado enorme y que había que combatir inmediatamente porque si no se recogía, pues aquello se terminaba desprendiendo y no es que fuese peor el remedio que la enfermedad, pero orinar, se decía que orinaba en bragas, con lo cual a unas temperaturas de menos 30, 40 grados, pues efectivamente la orina quedaba depositada en el abdomen, producía flictenas, pápulas, heridas que eran difíciles de curar. Entonces se tuvieron que ver, además de esos edemas de pene, pues con levantes de cruz. Los levantes de cruz era la patología más habitual. Piensen que tenían que cargar del orden de 200, 300 kilos sobre su dorso y que el borrén delantero de la silla o de los bastes golpeaban sobre los cartílagos de conjunción, lo que llaman la cruz del caballo. Ese golpeo constante producía unos levantes de cruz con unas supuraciones inmensas. Eso les hacía a los veterinarios tener que trabajar pues, prácticamente 24 horas durante el desplazamiento de casi 1000 kilómetros hasta su asentamiento definitivo, porque las colecciones purulentas eran enormes. Incluso si afectaban a los cartílagos de conjunción de las escápulas, pues había que sacrificar. Lo que cuentan Carlos usted en el libro, y él lo cuenta en el diario, es que él también daba clases a sus oficiales y soldados acerca de, porque no había cultura, la España de la época era agrícola, pero no todos los que están en Visión Azul vienen de una cultura agrícola.
Eran muchos universitarios. Y entonces tenías que enseñarle cómo tratar un caballo, las cinchas, los ajustes para que no rozara, cómo no les podías dar agua de temperatura ambiente, o sea, tenías que calentar, Más de 200 cursos hubo que impartir, no solamente ya para oficiales, sino para suboficiales y tropa. Incluso hasta la policía de tráfico, de tránsito de ganado, compuesta por miembros de la Guardia Civil, tuvieron que realizar 2 cursos para poder controlar en el periodo invernal si iban bien los atalajes, si los piensos, si iban bien las cabezadas, las muserolas, o sea, tenían una función muy amplia. Luego, no eran unos protagonistas ausentes, estaban allí y fueron felicitados. Y como digo al principio, el general Lindemann felicitó a la compañía de veterinaria. La compañía de carnización, claro que cumplió su función de dar proteínas, de suministrar en primera línea proteínas de alta calidad precisamente a los combatientes. Es que cuando haber hecho tantos libros de visión azul, pues te das cuenta de que hay cuerpos, por ejemplo, yo he seguido mucho al de transmisiones. O sea, cuando dices cuerpo de transmisión o antitanques son 3 compañías que están estancas, es decir, que cumplen esa función, están aquí, se mueven de aquí para allá, los ferroviarios, o un grupo de exploración, se mueven, pero claro, los veterinarios, es que había veterinarios enzapadores, veterinarios de transmisiones, o sea, estaban diseminados la parte de la compañía, los es que todo el mundo usaba caballos, claro. Por ejemplo, la gente en el servicio de logística de la sección 4 del Estado Mayor, pues también tenía que llevar carros para movilizar armas, munición, comida, todo tipo de aguinaldo famoso. O sea, es que veterinarios tenían que ver, están diseminados, porque están no solo en artillería, las ambulancias de sanidad en ese periodo quedaban atascados por el barrio. Tenían que ir hipoambulancias a recoger a los heridos o personas que estaban ya incluso muy mal, porque el caballo sí que podía arrastrar por esos caminos intransitables. Vienen órdenes de felicitación precisamente para los carreros que utilizaban las hipoambulancias. Claro, tantos aspectos desconocidos que queda mucho por ir descubriendo y por ir desvelando. Mi admiración hacia el boletín Blau División, 748 números, no aparecen por generación espontánea, a punto de dar 750 boletines. Eso es muy importante. Quiere decir que las personas que participan, para ellos mi admiración y respeto. Con el tiempo, amigo Luis, amigo Vicente, quizá haya que encuadernarlos para tenerlos presentes, porque es un fondo documental muy importante. Y ya por último, para no cansarles más, les diré que yo sí conocía la Hermandad de la División Azul. Lo conocía todo enlatado, en internet. Mi hijo la había visitado, me había animado con sus amigos a visitarla, que había quedado sorprendido. Hoy, por primera vez, estoy en la Hermandad y veo este museo. He quedado impresionado. No es que no tenga palabras, es que no esperaba que existiese como una ínsula, esto es como Asterix y Obelix, sí. metidos aquí con una serie de personas ilusionadas, jóvenes, hombres y mujeres, socios. Aquí hay una labor extraordinaria en muchos aspectos de recopilación de material, de uniformología, de miniaturismo, de armamento. Verdaderamente se está realizando una gran labor. Yo esto lo conocía por internet y animo a que la página web de la Hermandad siga adelante. Me he metido en foros, he visto el bullir y verdaderamente solamente puedo decir que felicito a cada uno de los miembros que componen esta hermandad aquí en Madrid, de la División Azul. El mantener este museo es sumamente importante. He felicitado también a Luis y a otros compañeros que se encuentran, porque los tiempos que soplan a veces no son bonancibles. Quitar la calle de los héroes de la División Azul, personas muy valientes que se trasladaron, pues verdaderamente se ha ganado ese recurso. Indudablemente hay que tener la guardia alta, no desfallecer en ningún momento
espíritu de victoria. Vencer era uno de los libros que estudiábamos en la Academia de Infantería de Toledo. Vencer, convencido de que esto realiza una importante misión. Yo veo que los jóvenes están atraídos, porque es que es muy llamativo todo lo que vemos. Incluso faltaría hasta un trabajo de fin de carrera, incluso hasta una tesis doctoral realizada aquí en la Hermandad de Divisionarios, sin temor, sin vergüenza de ningún tipo, sin tiquismiquis ni ambajes, poder tener catalogado, archivado, siglado, o existen muchos temas. Ya para terminar, Vicente, un abrazo muy fuerte por el éxito del libro, he quedado sorprendido. A ti, Luis, y a tu hermano, felicitaros porque engrandecéis la figura de vuestro padre, un gran científico, creerlo, y al resto de las personas que me acompañan en esta sala, un abrazo muy fuerte por mantener alta la bandera de la División Azul. Muchas gracias. Normalmente acabamos el acto siempre con un turno de palabras de la gente que asiste al acto, o sea que tenéis ya cualquiera de los que estamos en esta mesa para preguntar aquello que queráis. Y a mí me gustaría saber, aunque son unos objetivos los caballos, me gustaría saber en qué momento, o sea, el comercio caballo estaba supervisado, entiendo, por los servicios veterinarios. ¿Cuándo empieza a darse? Es decir, ante una baja del propio caballo, o estamos hablando de situaciones más extremas. O sea, me gustaría saber, porque lo he hablado con Luis alguna vez, que además que hay una carne muy apreciada cuando se daba el caso, ¿no? ¿Cómo se producía esa circunstancia allí en lo que es la división? Me imagino que cuando se decidía que un caballo era apto para... Efectivamente, es decir, y que era comestible realmente, o todo, claro, porque alguien tenía que definir que ese caballo es comestible. Comprendido. El problema del caballo es que era un motor sangre, un motor biológico. Exacto. No existía una cultura de la carnización del caballo para ser ingerido. Solamente la cultura francesa admitía una producción de caballos para el consumo humano, la cultura francesa. Y en la actualidad las carnicerías, que les llaman carnicerías de équidos, pues eran frecuentes. El alemán, indudablemente, el alemán y los demás países del entorno utilizaban el caballo como motor biológico, un motor sangre, para la agricultura, para la mercadería, para los transportes. Era, no voy a decir repugnante a la psicología del humano, pero no cabe duda que, centrándonos en la 250 división, hubo momentos a veces de carestía de los alimentos, y había veces que el caballo moría extenuado, moría pues, en bombardeos donde quedaban fracturadas las extremidades, o bien los fragmentos atravesaban el cráneo. Bien, ¿qué sucedía entonces? Pues sí, ingerían partes del caballo, sobre todo las partes musculares más importantes, pero no debemos de olvidar que, aunque hemos dicho que los veterinarios estaban entre los 10 y 50 kilómetros de la retaguardia, existían veterinarios en primera línea, es decir, en las unidades de infantería, cuya misión era también el reconocimiento, no solamente de los envases, latas, mermeladas, sino la carne que se le enviaba desde la compañía de carnización. Pero ¿qué sucedía? Que en ese instante había veces que no se suministraba, no se podía subvenir a todas las necesidades, y a veces esos caballos muertos eran ingeridos, eran carnizados. Incluso existían cocinas de campaña o pequeños núcleos de carnización en el mismo frente, donde tomaban cerdos, ganado vacuno, los caballos que habían muerto, y el veterinario de primera línea sí los miraba. La supervisión era del veterinario. La supervisión era del veterinario, efectivamente. Hay que decir que la compañía de carnización recibía las órdenes de intendencia, de la plana mayor de los intendentes, aunque al principio estuvo mandado
por algún intendente, pero rápidamente se hicieron cargo los veterinarios militares de la compañía de carnización. Sin embargo, en la guerra civil, quien mandaba las compañías de carnización eran los intendentes, y los veterinarios no dejaban de ser más que un personal técnico, pues para ver si tenían lesiones de cualquier tipo, parasitosis, tuberculosis, o animales que además morían siendo medicados, el caballo. Es decir, que es que el caballo a veces, si no moría en una explosión, claro, el veterinario decía, bueno, es que esté muerto porque ha tenido un síndrome cólico, y se ha ido medicado. Una pregunta que aprovecho: ¿el sacrificio del caballo herido correspondía al veterinario o lo sacrificaba cualquier persona? No, generalmente a lo largo de la marcha de aproximación murieron bastantes caballos, excepto en la compañía de José María Hidalgo Chapado, que el hombre como veterinario fue un hacha manteniendo los caballos, pero cuando el caballo lentificaba la marcha, generalmente era un oficial de armas quien sacrificaba al caballo por orden del comandante o bien del teniente coronel, sin contar con el veterinario para nada. Sin embargo, en otros grupos de artillería, ese caballo lo retrasaba donde los veterinarios iban al final de la marcha, y se tenían que hacer cargo de los aspeados, de los caballos que presentaban esa patología, levantes de cruz, lesiones, heridas, rozaduras enormes, lo cual lentificaba muchísimo la marcha. Es decir, que cuando esa unidad llegaba a su alto horario, varias horas después llegaba la cola de la marcha. ¿Qué sucedía? Si era de un campamento, los veterinarios y todo el personal auxiliar que les acompañaba tenían que estar trabajando toda la noche, curando, restañando heridas, ajustando las herraduras, herrando el ganado que había perdido sus herraduras. Aquí tenemos, por cierto, una herradura de mano. En fin, es decir, que los veterinarios, claro que sufrieron ese aspecto. Luego, indudablemente, a veces, si no lo hacía el oficial, generalmente un alférez o un teniente, lo hacía un suboficial. Viene siempre con un disparo, siempre se hacía un disparo en la frente, en la frente. Luego, o sea, el sacrificio que se hacía en caballos, generalmente en ganado vacuno, en ganado porcino, en el centro de carnización, se hacía con pistolas neumáticas. Era muy avanzado porque el matadero de Madrid, en mis tiempos de estudiantes, las pistolas neumáticas se utilizaban mucho para sacrificar el ganado vacuno. No dejaba de ser más que un estilete de aire comprimido que se colocaba en el frontal, se disparaba y salía un estilete y se sacrificaba. Generalmente en el frente era a golpe de pistola. En los nidos de heridos de caballos, puesto que había unos centros que recogían y retiraban rápidamente el ganado hacia las enfermerías, si el animal no podía ser evacuado por su propio pie y estaban en un momento pues conflictivo, generalmente el veterinario sí lo sacrificaba allí, era el oficial veterinario mediante disparo. Tenía que justificar, porque tenía que realizar una documentación justificando ante el jefe lo que tenía que hacer. Bien es cierto que en la 250 División a los oficiales veterinarios el mando, el Estado Mayor, le dejó manos libres para poder actuar, curar, sanar, aliviar. Sin embargo, en España pues era difícil. El oficial veterinario tenía que pedir siempre autorización al jefe de la unidad. Si el jefe de la unidad creía que esa cura era demasiado costosa, pues el animal pues terminaba cerrando su ciclo biológico. Bien es cierto que la remonta del ganado nunca se podía realizar con los medios propios, porque no daba tiempo a remontar. Los países de nuestro entorno tenían entre el 2 y el 3% de las bajas del censo caballano. En España se llegaba al 13% de las bajas. Remontar una pérdida del 13% era imposible, tenían que comprar ganado o bien a los ganaderos o bien mediante comisiones de compra en el extranjero. Pensemos que en la Primera Guerra Mundial murieron en el frente 1.400.000 cabezas, y aquí en la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de 700.000 cabezas. Piensen las toneladas de carne en el terreno. O sea, había que hacer saneamientos de los campos de batalla porque entraban en descomposición. Bien es cierto que en el libro que se ha editado, en el periodo invernal,
quedaban congelados. Quedaban congelados, y hay algunas fotografías de un caballo queriendo salir del lago o de un río, quedando congelado con los ojos desencajados fuera de las órbitas, y cuando meses después pasaban, allí estaba en congelación el animal. Es decir, una guerra no es nada agradable. Bien es cierto que luego los estudios se realizan muy bien a posteriori. Digo que se realizan muy bien, amigo Vicente, por personas que tienen una preparación académica y que han realizado unos estudios en profundidad, no por artistas, circenses, en fin, malabaristas, en fin, y personas que pasaba por aquí y voy a contar la aventura del hijo del carnicero de mi pueblo, que fue y que el hombre quedó asustado, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Caballos, yeguas, mulas no. Bueno, es muy interesante. Efectivamente, en la división azul solo se utilizaron caballos. Caballos. Sí, caballos castrados, para evitar una serie de problemas que el caballo entero tiene. Yeguas, algunas sí hubo, pero de jefes de unidad, o sea, muy importantes, que cuando eran lesionadas, pues se curaban en el hospital de veterinario y luego se reintegraba a ese mando. Sin embargo, los demás no, los demás se recibían, se curaban, del orden del 90%, se reintegraban nuevamente al frente, pero ya no a la misma unidad, sino a la que procediese, salvo que el jefe de una unidad dijese que ese caballo era suyo. Los mulos mulos y burdéganos solo se utilizaron en España, y se han utilizado hasta hace poco. En la división azul no se utilizó ningún mulo, ni burdégano. Explique lo que es burdégano. Bueno, son híbridos del cruce del garañón, es decir, del asno semental con la yegua, o bien del caballo semental con la burra. El primero da el mulo o mula, son infértiles, y el burdégano también es infértil. El burdégano se parece más al caballo, tiene unas formas más bonitas, más bellas, se nota la diferencia, pero es menos resistente en cuanto al peso. Mediante un mulo podía llevar 250, 300 kilos en el dorso y muy resistente a las enfermedades. Sin embargo, el burdégano era más débil. Eran infértiles ambos. En la literatura se describe que algunas mulas habían quedado gestantes y habían parido. Incluso hasta algún veterinario dice, esta mula está gestante. Bueno, al veterinario le expulsaron del pueblo, esto no era posible. Luego se dieron cuenta, efectivamente, a los 11 meses que había parido. Y es que, claro, fenotípicamente, exteriormente era una mula, pero genotípicamente era una yegua. El problema está en los cromosomas, que no se pueden aparear porque el mulo los tiene, o sea, impares, y por eso no es infértil. Pero claro, es que en algunos casos esa mula tenía un aspecto de mula, pero tenía la dotación cromosómica de una yegua, y por eso se han descrito varios casos de yeguas fértiles. Bueno, y caballos ponis, pero eran del país. Y estaba autorizado por el Estado Mayor a que se utilizase para los trineos, que por cierto no he visto un trineo. Faltaría un trineo. Los ponis panges. Los panges, eso era... Pange. Arrastraban los trineos. Esos trineos generalmente llevaban pues alimentos, las pacas de paja y también los contenedores con los excrementos para depositarlos en letrinas y demás. Eran muy resistentes, pero el Estado Mayor prohibió que se utilizase como tiro, porque a veces había que acudir a ese caballo que era mucho más pequeñito en los tiros de artillería, porque tenían que desplazar grandes cargas. O sea, los caballos, desde luego, es lo que utilizó el general Millot, el general francés, un general divisionario, la otra hecatombe, o sea, porque es que murieron por miles en los campos de batalla. Bueno, más preguntas, ¿tenéis algo? Pues nada, deciros que he traído algunos libros, pues alguno lo tiene y quiere que se lo dedique Luis Moreno o Luis Martín. Yo se lo cedo a Luis, No quedan muchos, pero ahí tenéis libros para... Y nada, por mí, por parte de la editorial y los ponentes conmigo en la mesa, agradeceros vuestra presencia y vuestro interés en este libro y en esta presentación. Gracias a todos por venir.